Hola chicos, Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿cómo andan? Yo les preguntaba a los chicos, la semana pasada ustedes al final no tuvieron, estaba previsto para el martes 8, era una clase de repaso, pero bueno, yo les había pedido la comisión 4 a Maxi, bueno, y a Alejandra que vieran algo de interpretación y clasificación de los actos jurídicos. Ustedes no la tuvieron a la clase finalmente. Bueno, yo hoy voy a seguir con el tema que tenemos que dar, porque mañana van a tener simulación y fraude, así que en algún momento veo si para la otra semana, que creo que tengo que empezar con nulidades, les completo, y si no, en alguna clase adicional yo les voy a completar clasificación de los actos jurídicos e interpretación, más allá de que interpretación pueden leerlo perfectamente por el código. Hoy nos toca la unidad 25, ¿no? 2, 3, 4. Yo no sé si es violencia. Bueno, de los vicios de la voluntad. ¿Qué vieron el jueves? ¿Alguno que active el micrófono y me diga? Con la doctora Curi el jueves. Sí. Lo último que vimos fue instrumentos públicos. Tendrían que haber visto, acá estoy Artículo viendo, 296, 300, 305, hasta la 308, copia de testimonio pero perdón, y actas notariales. 10 de junio, jueves 3 10 y 10, 311. jueves 10 era unidad 25, puntos 1 y 2. O sea que tendrían que haber visto error. No lo vimos. Bueno. Estamos un poquito atrasados con la doctora porque tuvo unos problemitas. Bueno, bárbaro, porque yo hoy tendría que darles dolo y violencia. Vamos a, bueno, ya que estoy, les desarrollo toda la bolilla de los vicios de la voluntad, y vamos a ver si puedo llegar un poquito para hablarles de la unidad 26, que es la lesión. Esa unidad, de acuerdo al cronograma, el doctor Pelle subió al campus, creo que es un video como para desarrollarla, pero me interesa marcarles algunas cuestiones que me parecen importantes. Como siempre les digo, pero fundamentalmente en el tema de los vicios y defectos de los actos jurídicos, si ustedes prestan atención en las clases, leen un poquito, y leen, con que lean una vez el tratado, el libro de texto, tanto el error, dolo y violencia, como la lesión, simulación y fraude, si ustedes conocen el código, no estoy hablando de que lo sepan de memoria, ni los artículos de memoria, ni nada por el estilo, estoy hablando del contenido, no van a tener ningún problema con los vicios de la voluntad. Fíjense ustedes que en esta unidad 26, nosotros estamos, 25, perdón, se titula Los vicios de la voluntad. Y después, a continuación, se desarrollan en distintas unidades la lesión, la simulación y el fraude. Hay un género que se llama defectos de los actos jurídicos, género. Y una de sus especies es precisamente los vicios de la voluntad, porque cuando hablamos de vicios de la voluntad, técnicamente nos estamos refiriendo a aquellos defectos o causas que afectan a los elementos internos de la voluntad, el discernimiento, la intención y la libertad. Técnicamente, vicio de la voluntad es o son aquellos que afectan a sus elementos internos, el discernimiento, la intención y la libertad. Por lo tanto, ustedes se van a encontrar con que en el artículo, recuerden que en el 261 se hablan de las causas que afectan al discernimiento, que no son más que la alteración mental y la minoridad, el que está privado de razón en el momento del otorgamiento del acto jurídico,
Después, la persona que no tiene 10 años, no tiene discernimiento para los actos ilícitos, y la persona que no ha cumplido 13 años no lo tiene para los actos lícitos. Esas son las causas que afectan al discernimiento. Pero después, las de esta unidad, el error y el dolo afectan a la intención, y la fuerza y la intimidación a la libertad. Técnicamente, entonces, reitero, con vicios de la voluntad, estamos hablando de aquellas causas que afectan los elementos internos de la voluntad. Porque después vamos a tener un género más amplio, que es el de efectos de los actos jurídicos, el de defectos. Porque un elemento que ustedes ya han estudiado, me acaban de decir que terminaron el jueves con ellos, un elemento de los actos jurídicos es la forma. Y cuando los defectos son de forma, no podemos hablar técnicamente de vicio del acto jurídico. Tiene un defecto en la forma, ya sea la forma requerida por la ley, o la ley exige que sea escrito y se hizo verbal, etcétera, etcétera. Y después hay defectos en la buena fe que tiene que existir en el momento de la celebración, ejecución e interpretación del acto jurídico. ¿Se acuerdan la buena fe que habíamos estudiado en el título preliminar cuando estudiábamos los principios que rigen el ejercicio de los derechos? La buena fe lealtad, la buena fe lealtad o probidad, y la buena fe creencia. Bien. Hay defectos que justamente son propios del acto jurídico y que afectan a la buena fe que debe imperar en el acto jurídico, y ellos son la lesión, la simulación y el fraude. Fíjense ustedes que metodológicamente el Código Civil, luego de hablar del acto jurídico 259, los elementos internos, la manifestación de voluntad y las formas de manifestación de la voluntad, empieza a hablar justamente a partir del artículo 265 de los vicios de la voluntad, el error, el dolo y la violencia. Luego continúa con los otros elementos esenciales, el objeto, la causa, y recién en el 332, luego de hablar de la forma y de los instrumentos públicos y privados, en el 332 retoma la lesión, luego 333 la simulación y 338 el fraude, como vicio propio de los actos jurídicos. Vamos a empezar entonces, les hice esta aclaración, que el género es defecto, la especie es vicios de la voluntad, con lo que vamos a hablar hoy. Vamos a empezar con el error como vicio de la voluntad. Voy a tratar de ir señalándoles los que a mí me parece que son los elementos tipificantes de cada una de las figuras, y bueno, el resto ustedes lo irán viendo. Tienen que tener en cuenta que el error que afecta la intención, ¿se acuerdan? Aquella concordancia entre el fin querido y el resultado obtenido. En el error es la propia persona la que se equivoca. Tiene un falso conocimiento sobre cuestiones que pueden ser de hecho o de derecho. Nadie la induce a error, nadie la engaña, nadie la hace equivocar, y esto es una diferencia sustancial con el dolo, como vicio también de la intención. Es la propia persona la que celebra el acto jurídico teniendo un falso conocimiento. El error puede ser de hecho o de derecho. Ese falso conocimiento recaer sobre cuestiones de hecho que van a estar relacionadas con los elementos esenciales de los actos jurídicos, o cuestiones relativas a la existencia, contenido y vigencia de una norma jurídica. Y cuando hablo de normas jurídicas no me estoy refiriendo únicamente a la ley, sino todas las normas jurídicas que ustedes estudiaron en la primera parte del programa. El error de derecho no está regulado a partir del artículo 265, sino que lo van a tener contemplado en el artículo 8 del título preliminar, que establece un principio general que ya estaba en el 921 del Código Civil de Vélez Arfield, que es la inexcusabilidad del error de derecho. Las personas no pueden pretender liberarse de las consecuencias de los actos jurídicos que han celebrado, alegando que no conocían la ley o que desconocían su contenido o que no estaba vigente, etcétera, etcétera. Esto es una presunción legal, porque fíjense ustedes
que cuando las leyes son obligatorias a partir de su publicación oficial. Esto no implica que toda la población, que todos los ciudadanos conozcan todas las leyes y mucho menos el contenido. ¿Estás levantando la mano o estás tapando? Te veo mover la mano. Estás moviendo la mano. Bien. O sea, reitero, es una ficción legal. Presume que la ley presume que es conocida por todos, y esto es necesario para precisamente el carácter tipificante de las leyes y de la norma jurídica en general, que es la obligatoriedad. Entonces, el artículo 8 es la única referencia que ustedes van a encontrar sobre el error de derecho, y habla justamente de la inexcusabilidad. La ignorancia o el error de derecho no puede servir de excusa para el incumplimiento de las obligaciones, salvo que la excepción esté expresamente prevista en la ley. Son muy pocas las excepciones legales, una de ellas van a encontrar en el año que viene o en el otro cuatrimestre cuando estudien obligaciones, en el pago indebido, pero son muy restrictivas y la regla es general. El error de derecho es inexcusable. Lo que nosotros vamos a estudiar y que nos interesa como vicio de la intención es el error de hecho, o sea, aquel que recae en alguno de los elementos esenciales del acto jurídico. Puede ser la naturaleza del acto jurídico, puede ser el objeto, la causa, la cualidad sustancial de la cosa, que es objeto del acto jurídico, la persona, sobre los sujetos. Van a ver las enunciaciones a partir del artículo 267. Los requisitos para que el error de hecho traiga aparejada la nulidad del acto son dos. Que sea esencial, ya lo he dicho, que es ser error de hecho esencial, que recaiga, mi falso conocimiento está referido a alguno de los elementos esenciales del acto jurídico, pero además, este nuevo código añade que sea un reconocible requisito. por la otra parte. Exactamente. El código tiene esta novedad, la reconocibilidad, escrito, acá se dice reconocibilidad directamente, pero lo reconocible con G, antes de la N, viene del derecho italiano, del Código Civil italiano de 1942. Pero fíjense ustedes que la exigencia de reconocibilidad del error opera para los actos jurídicos bilaterales y para los unilaterales recepticios. No es el requisito de la reconocibilidad, no es exigido para todo tipo de actos jurídicos. Por eso el 265, segundo párrafo, precisamente agrega: si se trata de actos jurídicos bilaterales onerosos o unilaterales recepticios, el error tiene que ser reconocible. Y el 266 establece qué es la reconocibilidad, o sea, cuando el destinatario de la declaración, de mi declaración de voluntad errónea, equivocada, pudo advertir que yo precisamente me estaba equivocando. Me parece bárbaro ahí que te veo. Esto, como les dije, que lo pueden estudiar del código, sería bárbaro también, si lo tienen a mano, que vayan leyendo los artículos del código. O sea, la reconocibilidad consiste en que el destinatario de esa declaración de voluntad haya podido conocer el error en que yo estaba incurriendo según las circunstancias del caso. Fíjense que el artículo les dice: según la naturaleza del caso, las circunstancias de persona, tiempo y lugar. La naturaleza del acto, obviamente, pudo reconocer, si yo le estoy hablando de que quiero celebrar una compraventa, que quiero vender un inmueble, quiero obtener tal precio por ese inmueble, y luego al celebrar el acto jurídico aparece una donación, obviamente, esto yo se los explicaba a los chicos un poco en la clase anterior, cuando el error de hecho recae sobre la naturaleza del acto, es prácticamente imposible que a la otra parte no le resulte reconocible. Porque ustedes saben, si alguien me está hablando
de que quiere celebrar una compraventa y el acto que otorga es una donación, donde es un acto jurídico bilateral, pero a título gratuito, que no genera ningún tipo de prestación a cargo del donatario, obviamente que para ese donatario que recibe la cosa claramente va a ser reconocible, claramente va a poder advertir que el otro se está equivocando, porque le está hablando de una compraventa que implica entrega de una cosa a cambio de un precio, y está entregando una cosa a título gratuito como es en la donación. Acá les voy a hacer, me voy a adelantar porque si ustedes hubieran estudiado, ¿cómo van con el tema? ¿Leyeron un poquito, pese a que no tuvieron la clase, leyeron sobre la clasificación de los actos jurídicos? ¿Mm? ¿O no han leído nada? Porque acá, y se los menciono porque la ley hace una distinción en 265. Les está hablando de actos jurídicos bilaterales o unilaterales recepticios. Acá tienen que tener en cuenta, sobre esto vamos a volver cuando les dé la clase, pero tienen que tener en cuenta que los actos jurídicos pueden ser bilaterales o unilaterales, pero que los contratos, que son una especie de acto jurídico, género, acto jurídico, el contrato es la especie, el acto jurídico bilateral oneroso, eso es el contrato, también pueden ser bilaterales o unilaterales. Y aunque la clasificación de uno y otro tiene el mismo nombre, apuntan a cosas distintas. Esto es importante que lo retengan. Un acto jurídico es bilateral cuando para su formación u otorgamiento se requiere la voluntad de dos o más personas. Y va a ser unilateral cuando basta para formarlo la voluntad de una sola persona. Típico ejemplo de acto jurídico unilateral, el testamento. No se requiere otra voluntad que la del testador. Típico ejemplo de actos jurídicos bilaterales, los contratos. Todo contrato, por definición, es un acto jurídico bilateral porque se requiere para otorgarlo, para formarlo y para celebrarlo, la voluntad de dos o más personas. O sea, que la clasificación de los actos jurídicos en bilaterales y unilaterales depende o tiene en cuenta la cantidad de voluntades necesarias para la formación de ese acto jurídico. Cuando en materia de contratos hablamos de contratos bilaterales o unilaterales, no nos estamos refiriendo a las voluntades en juego, porque reitero, el contrato por definición como acto jurídico siempre es bilateral. En todo contrato se requiere la voluntad de dos o más personas. Va a ser bilateral el contrato cuando haya prestaciones a cargo de todas las partes, ambas o las partes celebrantes de ese contrato. La compraventa es un contrato bilateral. Como acto jurídico es bilateral porque se requiere la voluntad de comprador y vendedor para formarlo. Pero como contrato también es bilateral porque hay prestaciones a cargo de ambas partes contratantes. El comprador tiene la obligación de pagar el precio y el vendedor tiene la obligación de entregar la cosa. En cambio, la donación, el contrato de donación, como acto jurídico, también es bilateral, porque se requiere la voluntad del donante, que hace la oferta de donación, pero para su formación se requiere la voluntad del donatario, que tiene que aceptar la donación. Sin aceptación del donatario no hay contrato. Sin embargo, como contrato es unilateral porque las prestaciones están en cabeza de una sola de las partes, que en este caso es el donante. Él tiene que entregar la cosa sin recibir ninguna contraprestación por parte del donatario. No hay obligaciones a cargo del donatario, sea algo que se haya establecido algún cargo, que eso todavía ustedes, no creo que ya lo vieron en modalidades de los actos jurídicos.
¿Por qué les traigo a colación esta clasificación que tienen el mismo nombre pero aluden a cosas distintas? Porque en el 265, para el requisito de reconocibilidad del error, se requiere que el acto jurídico sea bilateral, o sea, que concurran a su formación dos o más voluntades, o sea unilateral, pero recepticio. ¿Qué idea les da a ustedes la palabra recepticio? Si hablo de unilateral, se requiere la voluntad de una sola persona. ¿Qué idea les da la palabra de recepticio? Una parte debe recibir una prestación. No necesariamente, porque eso sería contrato unilateral. Y acá estamos hablando de actos jurídicos unilaterales, o sea, que basta la voluntad de una persona. Por ejemplo, renunciar a un derecho es un acto jurídico unilateral. ¿Qué les quiero decir con esto? Les di como ejemplo típico de acto jurídico unilateral el testamento. En el testamento ustedes no van a tener nunca otra parte que pueda reconocer un error. ¿Entienden lo que les digo? Porque hay una sola voluntad. El testamento no es un acto recepticio, pero lo es la renuncia de derechos. Yo puedo renunciar a cobrarle una deuda a una persona a quien le he prestado dinero. Ojo con esto, porque el contrato por el cual yo le presto dinero a una persona y ella se compromete a devolvérmelo con intereses o no, eso es un acto jurídico unilateral. Ahora, mi renuncia como acreedor a cobrarle la deuda, o puede ser también que renuncie a cobrarle los intereses de la deuda, eso es un acto jurídico unilateral porque se requiere solo mi voluntad. Decido, bueno, no le voy a cobrar. ¿Pero por qué es recepticio? Recepticio es de recibir, de recepción. El deudor se tiene que enterar de que yo voy a renunciar, porque si no, me paga. Si no hay anoticiamiento, si no se entera, no recibe mi voluntad de renunciar. Esto no quiere decir que la tenga que aceptar, pero una vez que la acepta, ahí recién se extingue la obligación. Porque si yo no le hago saber, no le hago conocer que tengo la voluntad, solo se requiere mi voluntad, de renunciar a cobrarle la deuda, o en el ejemplo que les di, los intereses de la deuda que tiene conmigo, no se entera y no se produce la extinción de las obligaciones, me paga, va a intentar cumplir la obligación. Por eso la ley, para los actos jurídicos bilaterales y los unilaterales recepticios, es que exige el requisito de reconocibilidad. Después, en el 267, Perdón, ustedes tienen... doctora, una ¿Sí? consulta. Usted habló del testamento. Ahora, si yo renuncio como heredero, renuncio al beneficio de inventario, ¿qué pasaría? No, pero perdón. No se lo estoy comunicando a la otra parte porque se murió, pero a la parte fiscal tal vez sí, porque me estoy haciendo cargo sin beneficio de inventario. Sí, pero ustedes fíjense cómo funciona en el unilateral recepticio. El testamento no es un acto jurídico unilateral recepticio. Lo que ustedes tienen que ubicarse en lo que yo les estoy diciendo es que la pregunta que usted me dice es, ¿se puede cometer un error al otorgar el acto jurídico unilateral testamento? Sí, se puede cometer un error. Cuando la ley les habla del acto jurídico bilateral o unilateral recepticio, es para que además se exija el requisito de la reconocibilidad. ¿Entiende lo que le digo? En el testamento Sí, sí. va a bastar que el error sea esencial, recaiga sobre alguno de los elementos esenciales del acto. No se va a requerir el requisito de la reconocibilidad. ¿Entiende? Ahí sí, sí.
Ok, Cuando yo gracias. les estoy hablando de la clasificación de actos jurídicos bilaterales y los unilaterales recepticios, es porque para ellos la ley exige que además de esencial, el error sea reconocible. ¿Mm? Ese es el tema. Les decía que en el 266 se enumeran las distintas clases o sobre qué puede recaer, sobre qué elementos puede recaer el error de hecho. El primero es, bueno, sobre la naturaleza del acto. Esto es fácil, si una parte, lo que yo les decía, una parte cree vender y el acto que está otorgando es una donación. Claramente ahí hay un error y les comentaba que es casi imposible que no sea reconocible para la otra parte. Ahora, el error sobre la naturaleza del acto no tiene nada que ver con el error en la denominación, porque yo puedo poner que celebro, poner un título, contrato de donación, y si en el texto del instrumento que estoy redactando estoy diciendo que una parte le vende a la otra X cosa por tal precio, que la otra se obliga a pagar, claramente eso es una compra-venta pese al título que hayamos colocado. El error en la denominación no tiene nada que ver con el error sobre la naturaleza del acto. El inciso B les dice un bien o un hecho diverso o de distinta especie, que se pretendió designar. Ojo con esto porque acá se está refiriendo a el objeto de los actos jurídicos como elemento esencial. En ese inciso B, el error recae sobre el objeto, porque ustedes vieron que el objeto de los actos jurídicos pueden ser hechos, cosas o conductas. Algunos autores agregan los servicios. Entonces, cuando les habla de un bien o un hecho diverso o de distinta especie que el que se pretendió designar, o una calidad, extensión o suma diversa a la querida, ahí tienen que distinguir. O sea, pueden ser distintos supuestos, pero siempre estamos hablando del error esencial que recae sobre el objeto del acto. Cuando yo no me equivoco sobre la suma, quiero consignar un precio y en lugar de 100.000 pongo 10.000, por ejemplo, que fíjense ustedes que el propio código les habla del error de cálculo. No es lo mismo el error de cálculo que el error sobre las sumas queridas. No es lo mismo un error de cálculo que no trae aparejada la nulidad del acto, porque se puede subsanar a establecer, por ejemplo, en un contrato de compra-venta, que el precio de una cosa es de 10.000 cuando la realidad es que es de 100.000. Ahí no hay un error de cálculo, sino un error en la consignación de las sumas pretendidas o queridas por la compraventa del bien objeto de ese acto jurídico. Cuando se habla de una cualidad de la cosa requerida, el típico ejemplo que les dan todos los libros, si quiero comprar un candelabro de oro y termino comprando un candelabro de bronce. Y ojo con esto porque, reitero, en el error ustedes siempre tienen que tener en cuenta que es la propia persona, la propia víctima del error la que se equivoca, no la engaña. Ustedes me podrán decir, como me han preguntado, ¿qué diferencia hay entre el que reconoce el error, se da cuenta, porque uno de los requisitos es la reconocibilidad, se da cuenta la otra parte que el co-contratante está, o el co-celebrante del acto jurídico, está incurriendo en un error y se calla la boca? ¿Qué diferencia hay con la omisión dolosa del 271? Ahí puede que haya, ahora vamos a ver en qué consiste el dolo, y la omisión dolosa, ahí puede que haya cierto contacto entre las figuras, porque en definitiva, el que reconoce que el otro se está equivocando y se calla la boca para que igual celebre el acto jurídico, de alguna manera está violando la buena fe. No solo está viciada la voluntad de la víctima del error, porque su intención está afectada, sino que el otro que lo advierte y se calla la boca, porque de alguna manera le conviene la celebración del acto jurídico, está violando lo que se denomina la buena fe, lealtad o probidad. Pero
a lo que voy, les quiero recalcar, es que todo el inciso B, en definitiva, si ustedes les preguntan sobre qué puede recaer el error de hecho y contestan sobre la naturaleza del acto o sobre el objeto, también está bien, porque todas las enunciaciones que hace no son más que distintas posibilidades o distintas situaciones que se pueden dar en relación al objeto del acto jurídico. Fíjense que el inciso C les habla de la cualidad sustancial del bien que haya sido determinante de la voluntad jurídica según la apreciación común o las circunstancias del caso. ¿Por qué los autores, esto tiene una historia, que en el 267 el inciso, que es el inciso C y el inciso D, por una discusión doctrinaria que evidentemente los autores del Código han querido zanjarla, que se daba en torno al artículo 923 del Código Civil de Vélez Sarsfield, que hablaba de el error sobre la causa principal del acto y el error sobre la cualidad sustancial de la cosa. Los autores anticausalistas sostenían que se estaba hablando de lo mismo, porque la cualidad sustancial de la cosa era la que había llevado o era la determinante para que el acto hubiera sido celebrado. Eso era su causa principal en los términos de causa del 959, el fin inmediato en el acto jurídico. Otros autores decían, no, una cosa es la causa principal del acto, ellos eran causalistas, o sea que consideraban a la causa como elemento del acto jurídico, esto ustedes lo vieron cuando estudiaron ya elementos, el 281, decían no, cuando alude a la causa principal del acto está hablando de la causa fin, la del 259, la causa fin objetiva, y cualidad sustancial de la cosa está hablando del objeto, una cualidad que tuve en mira de la cosa para comprar ese objeto o ese bien y no. Fíjense entonces que ahora el 267, como error de hecho, introduce en dos incisos distintos estas dos cuestiones. Porque primero dice la cualidad sustancial de la cosa que fue determinante para contratar, y ojo, con un criterio objetivo, ya no subjetivo, porque cuando el inciso C le dice según la apreciación común o las circunstancias del caso, está hablando de un criterio objetivo, no la cualidad sustancial de la cosa que para mí era sustancial, sino algo que para el criterio común, y de acuerdo a las circunstancias del caso, una cosa debe reunir para ser apta para cumplir su destino. Y el inciso D es importantísimo porque fíjense ustedes que acá, yo no fue con ustedes, ¿quién les dio causa? ¿Quién desarrolló con ustedes causa como elemento de los actos jurídicos? Porque el inciso D consagra, yo estoy en el departamento de mi hija. Me parece que Juárez. Juárez me parece que la dio. Esteban. Bueno, entonces se los debe haber dado. Les aclaro, si oyen ruidos, yo estoy en el departamento de mi hija, entonces no es que los puedo dominar demasiado a los ruidos. Acá, fíjense ustedes que les habla de los motivos personales relevantes que hayan sido incorporados expresa o tácitamente al acto jurídico. ¿De qué está hablando acá? ¿Del error sobre qué tipo de causa? Chicos, ¿me dan 2 segundos? ¿El error sobre qué tipo de causa? ¿Qué les parece? Se habla de los motivos. Motivos personales relevantes. ¿Cómo puede ser la causa? ¿Objetiva o subjetiva? La causa fin. Está bien. Sí. La causa puede ser causa fuente, la que da origen a un acto jurídico, que normalmente va a ser el acuerdo de voluntades, o la voluntad unilateral. La causa fuente, la que da origen, distinto a causa fuente de las relaciones jurídicas, que acuérdense, la causa fuente, la que da origen o da nacimiento a una relación jurídica,
son precisamente los actos jurídicos. Pero la causa fuente, la que da origen o nacimiento a un acto jurídico, va a ser el acuerdo de voluntades o la voluntad del autor, si se trata de actos unilaterales. La causa fin es el fin inmediato de el 959, ¿se acuerdan? El 259, cuando se habla de la definición de acto jurídico, el hecho humano voluntario lícito que tiene por fin inmediato una adquisición, conservación o extinción de relaciones y situaciones jurídicas. La causa fin puede ser objetiva, que es una causa tipificante, se presenta en todos los actos de la misma especie, y a esa alude el 259 cuando habla de causa fin, cuando habla de fin inmediato. ¿Por qué les digo que la causa fin objetiva es tipificante del acto? Se presenta en todos los actos de la misma especie. Porque, ejemplo, en toda compraventa, el fin inmediato, la causa fin objetiva, va a ser la entrega de una cosa por parte de una de las partes a cambio del pago de un precio. Compren un inmueble, un auto, un par de anteojos, un libro, una cartera, siempre van a encontrar entrega de la cosa a cambio del pago del precio. En cambio, la causa fin subjetiva o causa motivo, de acuerdo a la clasificación tradicional, es esencialmente variable. Depende de cada sujeto otorgante. Imaginen ustedes la compraventa de un inmueble, de una casa. Puede ser para ir a vivir. Causa fin objetiva, siempre entrega de la casa inmueble contra el pago de un precio. Causa fin objetiva inalterable en todo contrato de compraventa. Ahora, esa compra de la casa puede ser para ir a vivir, para alquilarla, para regalársela a un hijo, para hacerle arreglos y revenderla y obtener una ganancia, etcétera, etcétera. De la misma manera que la compra del auto puede ser para utilizarlo en uso personal, para regalárselo a un hijo, para utilizarlo, explotarlo como taxi, lo que sea. La causa fin subjetiva es esencialmente variable y justamente para que constituya elemento del acto jurídico tiene que estar exteriorizada, incorporada al acto jurídico. La otra parte tiene que conocerla, porque si no está exteriorizada, el elemento del acto jurídico es la causa fin objetiva. Yo les decía a los chicos, fíjense ustedes que el artículo 281 en la segunda parte dice, también integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados el acto en forma expresa o tácitamente. Yo a los chicos, lo que ocurrió en la otra comisión es que no habían llegado a explicarles causa, entonces me pidieron que se los explicara. Yo les voy a dar un ejemplo que les di a ellos, que es muy interesante, de un autor español que se llama Manuel Albaladejo, para que ustedes comprendan lo que es el tema de la causa fin objetiva y subjetiva. Da el ejemplo de una persona que quiere comprar el departamento de al lado de su casa porque quiere traer a vivir a su madre que está enferma. En el momento que cierran el contrato, le exterioriza al vendedor, al dueño del departamento, vecino, le exterioriza que la compra tiene ese destino, traer a vivir a la madre que está enferma. En el momento en que concretan la operación, porque acepta la otra parte, la oferta, el precio que le hace, desconocen que la madre ha fallecido. O sea, que la causa fin subjetiva por la cual esa persona quería comprar el departamento de al lado del suyo era para traer a vivir a la madre que estaba enferma y con su muerte ha desaparecido. Por lo tanto, en ese supuesto, si quisiera plantear la nulidad del acto jurídico, podría hacerlo perfectamente porque había sido exteriorizada, incorporada al acto jurídico el móvil, el motivo, la causa fin subjetiva. Si simplemente hubiera concretado la operación sin manifestar, sin exteriorizar, sin incorporar al acto jurídico cuál era la causa fin subjetiva, no podría anularlo
pese a la muerte de la madre, porque entonces nos quedaríamos en la causa fin objetiva. Todo acto jurídico tiene un elemento esencial que es la causa. Ahora, el elemento esencial es la causa fin objetiva. En este caso, entrega de una cosa a cambio de un precio, en el ejemplo. Y no hubiera podido plantear la nulidad porque la otra parte no la hubiera conocido. Yo no sé si Esteban les comentó o les contó, porque muchas veces lo hemos hecho en algunos trabajos prácticos, la causa de la coronación en el tema de... es un caso de jurisprudencia inglesa, ya no me acuerdo que la coronación de qué rey, pero bueno, la gente había alquilado ventanas que estaban ubicadas en inmuebles que daban a las calles por donde iba a pasar el cortejo, creo que era la coronación de Jorge V. Ustedes fíjense que normalmente cuando se alquila una cosa, uno no alquila una ventana, alquila un departamento. El alquiler de la ventana, ¿por qué lo pretendían? ¿Por qué lo perseguían las personas? ¿Y por qué lo daban en alquiler los dueños de los departamentos? Porque tenía una causa fin subjetiva clarísima, ver al futuro rey pasando en dirección a su coronación. ¿Qué ocurrió? Se suspendió, porque creo que se enfermó, se cambió el día de la coronación, y obviamente que esos contratos de alquiler que se habían dado en todos los edificios que estaban ubicados a lo largo del recorrido que iba a hacer el cortejo, se pudieron anular, porque había desaparecido la causa fin subjetiva o la causa motivo que claramente estaba incorporada en el acto jurídico, porque nadie alquila, reitero, una ventana que accede al inmueble, ¿entienden? Entonces, es importante porque así como el 281 exige que la causa fin subjetiva o los motivos relevantes que llevan a celebrar el acto jurídico estén incorporados, el artículo 267, cuando habla de error sobre la causa, contempla el supuesto de los motivos personales relevantes que hayan sido incorporados expresa o tácitamente. Esto les mezclé un poco para que tuvieran idea cuando hablo del código, cuando habla de los motivos personales relevantes que están haciendo alusión a la causa fin subjetiva del 281, segundo párrafo del Código Civil. Y por último, los errores pueden recaer sobre la persona, no solo sobre la identidad de la persona, sino, ¿cómo es que se llama? Pueden ser determinadas calidades de esa persona que han sido determinantes o relevantes al momento de celebrar el acto jurídico. En el libro normalmente entonces, les van a decir, ¿sí? La causa fin subjetiva siempre depende de que no pasen, digamos, sucesos anormales. Cosas no previstas. No. La causa fin subjetiva. Y porque si quieren comprar las ventanas, pero como decís vos, el rey, no sé qué le pasó al rey, y no lo pudieron hacer, siempre está supeditada a lo que pueda acontecer, digamos. A ver, la causa no es la que está supeditada, porque vos te das cuenta que uno los estudia por separado, pero los elementos esenciales del acto jurídico son inescindibles. En el momento que celebras un acto jurídico, hay un sujeto, una persona que lo celebra, en relación a un objeto y por una causa con determinada forma. Todo eso se da junto. Lo importante de la causa fin subjetiva no es que tenga que pasar algo imprevisto o no, es que para que sea considerada y adquiera relevancia como elemento del acto jurídico, tiene que estar incorporada, tiene que estar exteriorizada, porque si no, cualquier cosa que pase, no va a poder ser invocada para pedir la nulidad del acto jurídico. Claro, por eso, pero puede ser exteriorizada y pasar cualquier cosa y se puede caer esa causa. Bien, y ¿sabes? si Eso es lo que yo pasa decía. cualquier cosa, un hecho imprevisible que la frustra a la causa que tuvieron en mira, al motivo por el cual
se celebró el acto jurídico. Si pasa cualquier cosa, reitero, que la frustra, como en el ejemplo de cambió el día de la coronación, en ese caso yo voy a poder plantear la nulidad del acto jurídico. No importa que la causa, que la razón por la que se frustra sea ajena a la otra parte, porque obviamente que el cambio en la fecha de la coronación no tiene nada que ver con, no tiene ninguna intervención la otra parte, el dueño del inmueble que me alquiló la ventana. Pero es un hecho imprevisto, y al haberlo incorporada al motivo por el cual yo estoy contratando el alquiler, o sea, celebrando el alquiler de una ventana, en ese ejemplo, eso es lo que me va a permitir a mí plantear la nulidad. Y cuando el otro me venga a exigir el precio, el pago del precio, le voy a decir, no, está frustrado porque vos sabías perfectamente que yo alquilaba la ventana para ver pasar el cortejo. No se hizo, no hay acto jurídico. ¿Entendés? Sí, ahora sí. ¿Por qué lo relacionabas vos con que necesariamente tiene que haber algo imprevisto? No. Yo hacía una suposición de si pasaba algo fuera de lo normal, digamos. Como dijiste vos, como el ejemplo que diste vos del rey. ¿Qué pasaba? O el de la madre que se muere. Claro. En el momento que yo estoy contratando, le estoy comprando para traer a vivir a mi mamá, y resulta que desconozco que en el momento que estoy celebrando el contrato se murió. La posibilidad de anular el acto va a depender de que yo haya incorporado al acto jurídico el motivo que tenía para comprar ese departamento. ¿Entendés? Claro. Si lo incorporé, no voy a poder anular el acto porque el otro me va a decir, usted me compró un departamento. Punto. Nos pusimos de acuerdo en el precio. Hubo acuerdo de voluntades. Le entregué la cosa, me tiene que pagar el precio. Claro, está aclarado. ¿Cómo? Está aclarado. Bien. Y por último les decía la persona. No solo es la identidad de la persona, que también puede haber un error de denominación, sino de determinadas cualidades. En los libros les decía que normalmente se refieren a las denominadas obligaciones intuito persona, o sea, aquellas en que la calidad o determinadas cualidades son relevantes. No es lo mismo si yo quiero tener en mi casa el cuadro pintado por un pintor famoso, un artista reconocido, no es lo mismo que el cuadro me lo venda o lo pinte el hijo que tiene el mismo nombre, que también es pintor, pero que no tiene la fama del padre. No les voy a dar el ejemplo de Picasso, porque bueno, no llegaría nunca. No es lo mismo, estoy hablando de esas situaciones, las obligaciones intuito personas, es donde la calidad de la persona es relevante. Si no es con ella, no celebramos el acto jurídico. No es lo mismo que me pinte las paredes de la casa un padre o un hijo que se dedican a la misma profesión. Pero también, fíjense ustedes, ha sido muy relevante el error sobre la persona, y lo van a encontrar en los supuestos del 409 en el tema del matrimonio. Y no solo los enumerados allí, sino cualquier situación, ¿ven? Vicios del consentimiento. En el inciso B dice, el error, son vicios del consentimiento para contraer matrimonio. El error acerca de las cualidades personales del otro contrayente, si se prueba que quien lo sufrió no habría consentido el matrimonio si hubiese conocido ese estado de cosas y apreciado razonablemente la unión que contraía. El juez debe valorar la esencialidad del error considerando las circunstancias personales de quien lo alega. Que no es necesario pensar el error sobre las cualidades personales en nada que sea demasiado sorpresivo. Imaginen ustedes un noviazgo que se desarrolla con normalidad y uno de los novios, cualquiera de los dos, cree que el otro, por error, tiene la falsa creencia de que el otro está de acuerdo o quiere tener hijos una vez, luego del matrimonio, luego del celebrado el matrimonio. Y resulta que, bueno, se casan, pasa el tiempo, que habían decidido un tiempo prudencial, y cuando uno de los dos, el que quiere tener hijos, plantea
Bueno, vamos a buscar, el otro le dice, yo no quiero tener hijos. Es una cualidad, ojo, es una cualidad o una situación esencial, porque hace al proyecto de vida, más allá de que del 409 y el matrimonio, en una unión convivencial pasaría lo mismo, hace al proyecto de vida de uno equivocarse y creer que el otro quería tener hijos, o no. Entonces, ese tipo de cualidades, pero fíjense que no basta invocarlo, tengo que demostrar que razonablemente yo no pude conocer que al otro le faltaba esa calidad, entre comillas, que para mí era importante o determinante del acto. Después sobre error, bueno, hablan de la subsistencia del acto, que obviamente si la otra parte se ofrece a ejecutar el acto, cumpliendo con todas las prestaciones que hubiera requerido, el que fue víctima del error, ahí no se puede practicar la anulación, y obvio, porque evidentemente ahí no había necesidad de anularlo porque no le provoca ningún tipo de perjuicio. Y después, el último artículo, el 270, lo que habla es del error en la declaración, que todos estos principios, o sea, los requisitos de que sea esencial y sea reconocible, se aplica también cuando el error no es en la manifestación, no recae sobre la naturaleza, el objeto, la causa, la cualidad o la persona, sino en la declaración. Yo no tengo mi intención viciada, sé el acto que quiero otorgar, por ejemplo, que quiero otorgar una compra-venta, pero me equivoco, el error lo cometo cuando exteriorizo, cuando vuelco en un papel el contenido del acto jurídico, y ahí lo que vuelco es un acto diferente o con distintas características. Al error en la declaración se le aplican entonces las mismas reglas que al error esencial sobre los supuestos del artículo 267. A ver qué me dicen acá. Curi. Curi, no sé qué dice Curi, nada más. Que se la había bolilla pedido 20 de causa la había dado Curi, no Juan. se había pedido nulidad del matrimonio porque la mujer se había hecho la cirugía plástica y no me dijo, ¿pero esto qué es? Nada, al marido, cuando nacieron los hijos, eran horribles. Néstor, ¿pero esto es un caso real? Sí, era real, sí, lo estudié en la secundaria. ¿Cómo? En la secundaria lo explicó la profesora hace mucho tiempo. Yo, sinceramente, no creo que eso pueda dar lugar a la nulidad del matrimonio. De ninguna manera. De ninguna manera. Si se prueba que quien lo sufrió no habría consentido el matrimonio si hubiese conocido ese estado de cosas y apreciado razonablemente la unión que contraía, la nulidad del matrimonio diciendo, ay, si hubiera sabido que eras fea o feo, no sé. Yo juez, ni loco le doy la nulidad del matrimonio por eso. Fíjense, el juez debe valorar la esencialidad de los dos. No. Otro tipo de cirugías es distinto. Por eso ustedes fíjense que en todas las cuestiones, en la ley de identidad de género, que entre otras cuestiones admite precisamente el tema de la cirugía de cambio de sexo, las únicas inscripciones registrales que en esos casos debe hacerse es a los fines de la adopción o de contraer matrimonio, porque puede que sea esencial para un contrayente conocer de antemano que la persona con la que quiere celebrar el matrimonio o una unión convivencial tiene se efectuó una operación de cambio de sexo. Ese tipo de cirugía puede ser entendible, pero no digo que no sea cierto lo que usted me dice y que la profesora se los haya dicho, pero me parece que esa situación puntual no amerita
la anulación del matrimonio, porque evidentemente después de esa cirugía ha quedado linda o lindo como para que contrajera matrimonio. Bueno, los chicos salieron. Me parece muy... No una causa atendible para el derecho. Otro tipo de errores sí. Bueno, chicos, vamos a seguir con el dolo como vicio. La definición del artículo 271 es exactamente la misma que tenía el 931 del Código de Vélez Sarsfield, que a su vez venía del derecho romano, adoptando las tres formas, la calliditas, la simulatio y la disimulatio del derecho romano. Callarse, simular, falsear, mentir, o disimular. Y ahí tienen ustedes la definición. La única diferencia es que el segundo párrafo agrega también la omisión dolosa. Antes doctrinariamente estaba contemplada, y ahora lo agrega específicamente, expresamente, el artículo 271 del Código Civil. El dolo en el derecho civil tiene tres acepciones. Una es como vicio de la voluntad, que lo vamos a ver ahora, pero la otra es como el elemento del acto ilícito. Ustedes van a ver en obligaciones, no, ahora está dividido, es teoría, bueno, responsabilidad por daños, creo que es la materia. Van a ver que hay un factor de atribución subjetivo, factor de atribución de responsabilidad subjetivo, que es el dolo. El dolo como elemento del acto ilícito es cuando el sujeto obra con intención de dañar, actúa para provocar un daño en la persona o los bienes de otro. Después tienen el dolo como incumplimiento de las obligaciones, o sea, la situación de la persona que pudiendo cumplir no lo hace porque no quiere. No es que no puede cumplir, puede hacerlo. Imaginen el pago de una deuda dineraria, tiene el dinero, puede hacerlo y no lo hace, bueno, para ganar unos días, para lo que fuere. Eso es el dolo en el cumplimiento de las obligaciones. Y luego tenemos la tercera acepción de la palabra dolo, el dolo como vicio de la voluntad, que es toda aseveración de lo que es falso. Fíjense ustedes, acción dolosa es toda aserción de lo que es falso o disimulación de lo que es verdadero. Cualquier artificio o astucia o maquinación que se emplee para la celebración de un acto jurídico. Aserción o aseveración de lo que es falso o disimulación de lo que es verdadero. Artificio, astucia, maquinación. Si ustedes quieren tener un concepto claro de dolo, más allá de todas estas palabras que son bastante recargadas, tienen que partir de la base de grabarse en la cabeza: en el dolo hay engaño. Yo engaño al otro para que celebre el acto jurídico. A diferencia del error, por eso les dije al principio, en el error es la propia víctima, la propia persona la que se equivoca, la que tiene un falso conocimiento. En el dolo la engañan, la llevan a celebrar. Claro, el acto jurídico, ¿sí? o lo hago entrar en error o en engaño. Claro, por eso algunos dicen que en el dolo es el error provocado, porque en el engaño puede haber una equivocación, obviamente. Me dicen que la casa es apta para vivir y resulta que le pinté el techo recién y está, cada vez que llueve se inunda con goteras, o el ejemplo que les da Rivera, o tiene termitas y yo la voy a ver y me dicen que está perfecta, se callan, disimulación de lo que es verdadero, o me venden un auto diciendo que tiene 20.000 kilómetros y resulta que tiene 80 y alteraron el velocímetro, etcétera, etcétera, o un caballo que es de carrera que tiene una quebradura en la pata. Sí. Conducta maliciosa. Por supuesto, por supuesto. En el dolo, y vamos a ver los requisitos para que traiga aparejada la nulidad del acto jurídico. En el dolo, en todo engaño hay un obrar de mala fe. Sé que cuando obro con dolo, sé que le voy a provocar un daño al otro. Es imposible que esté equivocado y diga: ay, no me di cuenta. Sé que le voy a provocar el daño, y por eso el daño es uno de los elementos requeridos para provocar la nulidad del acto. A continuación, fíjense que el 272 les dice:
¿Cuáles son los requisitos que debe reunir el dolo para traer aparejada, para provocar, para que la víctima pueda pedir la nulidad del acto? Primero debe ser grave. Cuando hablamos de gravedad nos estamos refiriendo al engaño, o sea, la maniobra, el ardid, la astucia, el engaño, tiene que ser de una determinada entidad, tiene que ser apto para llevarlo al otro a actuar. Una mentira pueril que cualquiera descubre con un mínimo de diligencia o haciendo alguna pregunta, obviamente que eso no va a traer aparejada la nulidad del acto. Por lo tanto, el engaño tiene que ser grave, de importancia, revestir determinada entidad. No, reitero, una mentira pueril. Segundo, tiene que ser determinante de la acción. Ese engaño, como me engañaron, el engaño es lo que me lleva a celebrar el acto jurídico. Si no, no lo hubiera celebrado. Si no se hubieran callado y me hubieran dicho que el techo se llueve, está lleno de goteras, o la casa, como dice Rivera, tenía los bichos, las termitas, que van corroyendo sus cimientos, etcétera, etcétera, o me hubieran dicho que el auto tenía 80.000 kilómetros y no 20.000, si eso era esencial para mí, etcétera, etcétera, no hubiera celebrado el acto jurídico. Por eso, para que el dolo traiga aparejada la nulidad, el engaño tiene que haber sido determinante del obrar de la otra parte. El tercer requisito es que cause un daño importante. Fíjense ustedes que el único vicio de la voluntad, donde se requiere que haya daño, es precisamente en el dolo. ¿Y por qué precisamente en el dolo? Esto lo decía muy claramente un autor argentino, civilista, Jorge Carranza, que tiene un librito excelente. Yo digo murió hace muchos años, pero escribió un librito excelente que es El dolo en el derecho civil y comercial. Y Carranza decía, es el único vicio de la voluntad donde se requiere, donde se establece como requisito que se provoque un daño importante, precisamente porque está emparentado con el dolo como elemento del acto ilícito. El que engaña al celebrar un acto jurídico sabe que está provocando un daño con ese engaño. Después van a tener las diferencias entre el dolo principal, que es el determinante de la acción, el que lleva al engañado a otorgar el acto jurídico, y el dolo incidental, que si bien no provoca la nulidad del acto, puede, si permite que la parte, si ha sufrido algún daño, reclame daños y perjuicios. Pero en general, fíjense ustedes, van a ver, no se exige para el error, no se exige para la violencia, y sin embargo, el requisito configurativo del dolo es grave, determinante de la acción, que provoque un daño importante, y finalmente el cuarto, que no haya dolo recíproco. Esto es una aplicación o una consecuencia de ese principio romano del nemo turpitudine. Nadie puede invocar su propia torpeza. Yo no puedo plantear la nulidad de un acto jurídico diciendo que me engañaron si yo, por mi parte, también incurrí en un engaño hacia la otra parte. No debe haber dolo recíproco. Y después, lo interesante es que el dolo puede provocar la nulidad del acto, sea ejercida por la otra parte celebrante del acto jurídico o co-contratante del contrato, o por un tercero. Porque fíjense ustedes que la intención de la víctima del dolo se ve viciada tanto si el engaño viene de la otra parte del acto jurídico como si viene de un tercero. Al que iba a comprar la casa con termitas o con goteras, no lo engaño yo, que soy la dueña de la casa, sino que lo engaña, se queda callado, no le dice nada, disimulación de lo verdadero, el de la inmobiliaria que se la muestra. ¿Entienden? Proviene de un tercero. Causa la nulidad del acto igual que si proviniera de la parte, porque lo importante es que la víctima del dolo actúa, obra sin intención. La diferencia va a estar en la responsabilidad, porque si la otra parte celebrante del acto jurídico conocía el dolo que estaba ejerciendo el tercero, en ese caso van a ser solidariamente responsables por los daños que le hubiere causado.
Si no lo conocía, entonces solo va a responder el tercero por daños. La nulidad del acto se va a producir igual y la tiene que pedir obviamente la víctima del dolo, pero por los daños solo va a responder el tercero. Ustedes me dirán, en el ejemplo que les di, podría tranquilamente la dueña de la casa desconocer que el de la inmobiliaria había ocultado que la casa tenía las goteras o tenía los bichos que se comían la madera. Después el otro vicio de la voluntad, el tercero que tenemos es la violencia, a partir del artículo 276. Fíjense que el artículo habla tanto de la fuerza como de la intimidación. O sea, abarca antes en el Código Civil de Vélez Arfiel, el 936 hablaba de la fuerza o vis compulsiva, y el 937 de la intimidación o vis absoluta. Ahora lo que establece el 276 es tanto para la privación, el obrar sin libertad, sin el elemento interno libertad, ya sea porque se es víctima de una fuerza física irresistible o de una intimidación, que vamos a ver qué es. La fuerza física irresistible son menores los casos. Normalmente lo que se presenta es la amenaza, porque incluso si ustedes me dicen la persona que le ponen un revólver en la sien para que firme un documento u otorgue un acto jurídico, ahí hay intimidación. Por más que me estén apoyando físicamente un revólver, hay intimidación porque está la amenaza de firmar o disparo. Pero no obstante, hay situaciones, no solamente las que dicen los libros, al que le agarran la mano y lo llevan a firmar, lo fuerzan a firmar, sino que puede haber situaciones como, por ejemplo, aquella persona que la encierran para evitar que concurra a la firma de una escritura, que concurra a la celebración de un acto jurídico, etcétera, etcétera. Hay fuerza física irresistible. No es necesariamente que lo trompearon, lo golpearon y así lo obligaron a firmar, sino que evitaron que concurriera a la celebración de un determinado acto jurídico y de esa manera le van a causar un daño. Coincido en que los casos más comunes son los de intimidación, y el artículo prácticamente reproduce los términos del 937. ¿Cuáles son los requisitos para que se configure la intimidación? Primero tenemos que tener amenazas. Amenazas, fíjense ustedes que el nuevo código ha suprimido el adjetivo de injustas, porque el 937 hablaba de que las amenazas tenían que ser injustas. ¿Qué querían decir con esto? A ver, Néstor, anularon una venta de una casa porque el perito del laboratorio encontró restos de lágrimas en el contrato de compra-venta. ¿Esto qué es, Néstor? Una noticia que leí en el diario hace como 20 años atrás. Habían amenazado a la mujer y ella tuvo que firmar, pero estaba llorando en ese momento. Así que el juez anuló el contrato. Ahora lo vamos a ver como todo una cuestión probatoria. Esto calculo yo que, bueno, científicamente debe ser probable y debe haber sido hecho en el momento, porque después de transcurrir un cierto tiempo, los rastros de las lágrimas en el contrato, no sé, supongo que, bueno, que sí, algo de ADN se debe haber encontrado. Todo el tema, acá en los vicios de la voluntad, obviamente, está con que se puedan probar los requisitos que la ley exige. Pero bueno, en definitiva, primero, para que haya intimidación tiene que haber una amenaza. Se ha suprimido el adjetivo injustas. ¿A qué aludían? Porque si una persona le dice a otra, pagame lo que me debes o te voy a iniciar un juicio, eso no es intimidación, porque si bien lo está amenazando,
con iniciarle un juicio, lo está amenazando en definitiva, lo que le está diciendo es, si no cumplís con tu obligación, voy a iniciar las acciones que la ley pone a mi disposición para lograr que cumplas forzadamente esa obligación. O sea que cuando el artículo aludía y toda la doctrina que se elaboraba en torno a él a amenazas injustas se refería a eso. Cuando la actitud está respaldada por la ley no podemos hablar realmente de intimidación. La amenaza, segundo requisito, ¿qué le va a producir? Un temor de sufrir un mal inminente y grave. Tiene que producir temor. El temor que se le infunde a la persona, ustedes vean, el último párrafo, lean, del 276, cuando dice, la relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso. Esto es una apreciación netamente subjetiva, o sea, desde el punto de vista del amenazado, porque lo que a una persona le provoca temor puede que a otra la deje totalmente indiferente. Si yo amenazo, les doy un ejemplo puramente hipotético, pero para que entiendan, amenazo a otra persona más o menos de mis características que le voy a pegar una cachetada o la voy a golpear si no hace X acto jurídico, puede que le infunda algún tipo de temor, depende, puede que se sienta atemorizada, esta me va a pegar. Ahora, les estoy dando un ejemplo desde el absurdo. Lo amenazo a un boxeador, como pueden ser Tyson, bueno, que eran los que yo conocía, con que yo le voy a pegar una cachetada o lo voy a golpear y le voy a provocar risa. De ninguna manera esa persona se va a sentir atemorizada por el tenor o el contenido de mi amenaza. Por eso les digo, la apreciación de la relevancia de la amenaza para provocar el temor es netamente subjetiva, depende de las circunstancias personales de cada amenazado. Reitero, lo que a uno puede provocarle temor, a otro puede dejarlo absolutamente indiferente. Entonces, el temor amenaza, que provoca un temor de sufrir un mal inminente y grave. Ojo con esto, porque la noción de inminencia no solo está relacionada con que la proximidad en el tiempo, con que el mal que me amenazan que voy a sufrir está próximo en el tiempo, sino que es inevitable, o sea, que no lo voy a poder evitar por más que concurra la autoridad pública, por más que me vaya a la policía a hacer la denuncia con que me amenazaron, no lo voy a poder evitar. O sea, mal inminente y grave. La gravedad, obviamente, es algo que debe provocar algún tipo de daño importante. Que me digan que me van a arrancar una planta. Depende de las circunstancias de cada persona también. Porque a mí me pueden decir que celebre un acto jurídico, me pueden tratar de intimidar para otorgar un acto jurídico, o si no, me van a cortar las plantas del jardín y en una de esas yo digo, las vuelvo a plantar. Y probablemente a una persona que sea un jardinero o que tiene determinadas plantas o especies escogidas, que las cuida y que su vida y se dedica a eso, la amenaza de destruirles esas plantas sea terrible. Habrá personas que si lo amenazan con matar al perro, se mueren y otorgan cualquier tipo de acto jurídico, y otras que dirán, matalo. Depende de cada caso. Y la gravedad también va a estar relacionada con esta relevancia de la amenaza en cada circunstancia de cada persona, qué es lo que realmente pudo incidir en su ánimo. Fíjense ustedes que la amenaza, además de sufrir el mal inminente y grave, es sobre su persona, bienes o de terceros. Es sobre la propia persona o de terceros. En el Código Civil de Vélez Arfiel, cuando la amenaza estaba, el 939, cuando la amenaza estaba dirigida contra cónyuge, ascendientes y descendientes, no era necesario demostrar que realmente me había intimidado, porque el código
lo que consideraba Vélez Arfiel es que la amenaza de sufrir un mal dirigida contra el cónyuge, ascendientes o descendientes, era como si estuviera dirigida contra la persona misma. Llambías en su momento esto lo criticaba profundamente porque decía, en todo supuesto, en toda situación, hay que probar que la amenaza incidió en mi ánimo, porque puedo estar peleado con un hijo o con mi padre desde hace 1000 años y la amenaza contra su vida no me inmuta. Puedo detestar a mi cónyuge y entonces la amenaza contra su vida no me inmuta. No son las situaciones más generales, por eso el código decía que la amenaza dirigida contra esas personas era como si estuviera dirigida contra la propia víctima amenazada. El código hoy no habla de personas en particular y es sobre la propia víctima o sobre terceros. Porque ojo con esto, la amenaza de provocarle un mal inminente grave puede consistir en obligarme o pretender obligarme a otorgar un acto jurídico y si no le pego un tiro al primero que pase por la calle. ¿Entienden? Puede que haya gente que eso la deje sin ningún tipo de reacción, y puede que haya otra, como me pasaría a mí, que se desespere y dice, no, ¿cómo van a pegarle un tiro? Y el que pasa por la calle es un desconocido. No se requiere que se tenga ningún tipo de vínculo para que realmente la amenaza surta sus efectos. Entonces, los requisitos: amenaza que provoca un temor de sufrir un mal inminente y grave sobre la persona o bienes del amenazado o un tercero. Y la relevancia de la amenaza se juzga con criterios subjetivos. Después, lo importante que tiene la regulación de la violencia es que, al igual que en el dolo se aplican las mismas reglas, la violencia puede ser ejercida por la otra parte del acto jurídico o por un tercero. Y al igual que en el dolo, la responsabilidad, si la parte conocía que el co-celebrante del acto jurídico estaba siendo amenazado por un tercero, en ese caso van a ser solidariamente responsables, y si no, únicamente va a responder por los daños el tercero que profirió la amenaza. Bueno, hasta acá los vicios de la voluntad. Fíjense que el último puntito habla de prescripción. Acá ustedes se tienen que ir al artículo 2562. El 2562 regula los plazos de prescripción de 2 años y establece que prescribe a los 2 años la acción de nulidad relativa. Tanto el error, el dolo como la violencia dan lugar a nulidades relativas, o sea, nulidades de protección. La ley lo que quiere es proteger a la persona víctima del error, del dolo o la violencia. Entonces, el plazo de prescripción es de 2 años. Y el 2563, inciso A, les dice cuándo comienza a correr ese plazo de 2 años. En el inciso A, que habla de los vicios de la voluntad, desde que el error y el dolo fueron conocidos o pudieron ser conocidos y desde que la violencia cesó. Fíjense ustedes que es razonable el diferente inicio del cómputo del plazo de 2 años, porque para poder yo accionar por nulidad, si he sido víctima de error y dolo, me tengo que dar cuenta, tengo que haber conocido que me equivoqué o que el otro me engañó. Y eso normalmente no ocurre en el mismo momento de la celebración del acto jurídico. O sea, que yo voy a tener que demostrar, no, me di cuenta que me había equivocado o me di cuenta que me engañó. En tal momento, la prueba de la toma de conocimiento corre en cabeza de quien invoca la nulidad, pero obviamente voy a poder accionar a partir del momento en que me entero que fui víctima de error o de dolo. En cambio, con la intimidación, la violencia o intimidación, es lógico que sea desde que cesó, porque yo no, cuando otorgo un acto privado de la libertad, sé perfectamente el acto que estoy otorgando. Mi intención
no está viciada, pero me están amenazando, me están obligando a otorgarlo. Entonces, obviamente que solo voy a poder iniciar la acción de nulidad una vez que cesen con las amenazas dirigidas al otorgamiento de ese acto. Después, en los incisos van a ver, hay distintos incisos del 2563 que hablan del cómputo del plazo de la acción de nulidad por simulación ejercida entre partes, ejercidas por terceros, la lesión. Les voy adelantando una cuestión, que es porque ahora me voy a dedicar un poquito a la lesión, pero fíjense ustedes que cuando hablamos de error, dolo, violencia, lesión y simulación, estamos hablando de acciones de nulidad. Los actos viciados de error, dolo o violencia o afectados por lesión o simulación pueden ser anulados y la nulidad va a ser relativa. Nulidad. En cambio, el jueves ustedes van a ver fraude. El acto fraudulento, con respecto a él no podemos hablar de nulidad, sino que hablamos de inoponibilidad, que es la otra causal de ineficacia, o sea, de privación de efectos de los actos jurídicos que prevé el artículo 386. Ojo con esto, jamás en fraude utilicen la palabra nulidad, porque no va. Lo van a ver cuando les expliquen fraude, pero se los quiero recalcar para que sepan de qué estamos hablando. Cuáles son las acciones a utilizar según el defecto o vicio que tengan los actos jurídicos. Pasen ahora, porque me voy a adelantar y ya les digo, la lesión está previsto en el programa para que la desarrolle el doctor Pellier, pero les quiero señalar algunos elementos. Vayan al artículo 332 del Código, es un único artículo que reproduce lo que decía el 954 del Código Civil, que fue introducido por la ley 17.711. Vélez Arfiel no introdujo el instituto de la lesión, pese a que lo conocía perfectamente, y si ustedes leían, ya no es necesario, porque ustedes obviamente se van a formar con el nuevo Código Civil y Comercial, pero el Código Civil de Vélez, además de los artículos, tenía esas notas, algunas notas eran verdaderos tratados sobre los temas a los que se referían, y en la nota del 943, que era nada que ver, la violencia ejercida por un tercero, empezaba con una enunciación de cómo había sido regulada la lesión desde el derecho romano hasta toda la legislación comparada, o sea, con lo que demostraba que evidentemente la conocía el instituto, no era que no lo incorporaba al código por desconocimiento, todo lo contrario, pero en la parte final, que yo creo que es la que todo el mundo reproduce, y es la más importante y donde dejaba expresada su idea de por qué no la lesión, él decía, finalmente dejaríamos de ser responsables de nuestros actos si el derecho viniera a subsanar todos nuestros errores y omisiones. Y dice, el consentimiento libre, prestado, sin vicios, tiene que hacer obligatorios a los contratos o obligatorio el cumplimiento de los contratos. Con lo cual él decía, si el derecho viene a subsanar todos los errores que cometemos o la ligereza con que actuamos, llegaría un momento en que los contratos no serían cumplidos, y dice, si el consentimiento ha sido prestado en forma libre y sin vicios, o sea, con discernimiento, intención y libertad, los contratos deben ser cumplidos, que no era más que una aplicación del principio del pacta sunt servanda, típico de todos los códigos decimonónicos. La figura, como les digo, fue introducida en el año 1968 por la ley 17.711, Borda, que es el mentor de esa reforma, y salvo la palabrita ligereza que se suprime y se introduce debilidad psíquica, el artículo está exactamente igual redactado. Yo se los voy a ir mencionando a los distintos párrafos para ir señalándoles cuáles son los elementos, qué es lo que ustedes tienen que marcar de la lesión. Fíjense que el 332 empieza diciendo que podrá solicitarse
la anulación o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes, explotando la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obtuviera una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Esto no es necesario que lo anoten, porque bueno, yo con los años, y el artículo sigue intocado, como les digo, me lo acuerdo de memoria, el 954, ustedes no tienen por qué acordarse artículos de memoria. Lo que sí tienen que saber, que en este primer párrafo del artículo 332 están los 3 requisitos que exige la figura de la lesión. Hay 2 elementos subjetivos y un elemento objetivo. Los 2 elementos subjetivos son, por un lado, la explotación o aprovechamiento en el lesionante, el supuesto lesionante, el estado de inferioridad que se traduce en necesidad, debilidad psíquica e inexperiencia del lesionado. Esos son los 2 elementos subjetivos, uno en el lesionante y otro en el lesionado, y el elemento objetivo es la desproporción de las prestaciones, o sea, la ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Vamos a empezar por los elementos subjetivos. Primero, la explotación o aprovechamiento. Este es el elemento tipificante de la figura de la lesión. Si no hay explotación, no hay lesión. Puede haber desproporción de las prestaciones, puede haber una situación de inferioridad, necesidad, debilidad psíquica, inexperiencia de la otra parte, pero si no hay explotación, no hay lesión. Yo les contaba a los chicos que no me acordaba el autor y ahora me acordé, hace un rato, Moisés Despanés, que fue un autor cordobés, un jurista importantísimo argentino, cordobés, su tesis doctoral era la lesión en los actos jurídicos, y luego de la reforma de la 17711 escribió la lesión y el nuevo artículo 954 del Código Civil. Y él daba un ejemplo citando a un autor francés que se llamaba Sayet, se escribe, donde daba el ejemplo de una persona que veía a su vecino que se encontraba en una situación de absoluta carencia económica, sin lo mínimo indispensable para subsistir, y entonces quería ayudarlo de alguna manera. Trabajo no le podía dar, porque no podía inventar un trabajo y darle un sueldo. No le quería dar una limosna porque le parecía que se podía ofender, que podía resultarle indigno, y entonces le ofrece que le cultive, o sea, que le organice, yo no me acuerdo si era un parque que tenía delante, bueno, o atrás, no importa, que le corte el pasto, pode las plantas, le siembre algunas otras plantas, etcétera, etcétera. Lo hace, reitero, para ayudarlo. Cuando el trabajo queda concluido, el servicio está prestado, el valor de ese servicio, o sea, el valor del jardín, con el pasto cortado, cultivado, con las plantas podadas, es muy superior al valor del dinero que le pudo pagar o que le ofreció pagarle por la tarea. Y sin embargo, no hay lesión, porque pese a haber desproporción de las prestaciones, pese a que una de las partes se encuentra en una situación apremiante de necesidad, sobre eso no hay duda, en la otra no hubo explotación, no hubo intención de aprovecharse de esa situación de inferioridad, sino todo lo contrario, de ayudarlo y contribuir de alguna manera. Por eso reitero, y les digo, la explotación es el elemento tipificante de la lesión. Pueden presentarse el otro elemento subjetivo y el objetivo, pero si no hay explotación, no hay lesión. En el lesionado, o supuesto lesionado, quien se dice víctima de la lesión, los estados subjetivos son la necesidad, debilidad psíquica e inexperiencia. La necesidad en general se refieren los autores al estado de carencia económica, de no contar con medios indispensables para la subsistencia,
pero tampoco no se limita a estos supuestos de carencia económica absoluta o de estar por debajo de límites de pobreza. Porque hay situaciones en que las personas pueden tener un trabajo, pueden poder contribuir o sostener las necesidades básicas y de repente se encuentran con una situación de enfermedad, una situación de salud, que no pueden pagar un tratamiento, que no pueden pagar una operación, una internación, determinados medicamentos, etcétera, etcétera, propios o de un familiar, de un hijo. Y en esas situaciones, aunque la persona no se encuentre en una carencia económica absoluta, también puede celebrar actos jurídicos en situaciones de desventaja. Se dan cuenta en inferioridad de condiciones que determinan que si la otra parte explota o aprovecha esa situación de inferioridad, pueda aplicarse la lesión. Por supuesto que esa necesidad tiene que ser provocada por causas externas que nada tengan que ver con la otra parte celebrante del acto jurídico, o sea, de la situación de carencia económica o de necesidad extrema, no tiene que estar provocada por la otra parte porque ahí entraríamos en otra figura. Y tampoco tiene nada que ver con el estado de necesidad, que es una de las causales de justificación que eximen de responsabilidad en materia de responsabilidad civil. Para que ustedes entiendan, lo van a ver en la próxima materia, en daños, pero el estado de necesidad es el clásico ejemplo de la gente que va en un barco y empiezan a tirar la carga para que no se hunda y salvar las vidas de los pasajeros y la tripulación. Obviamente que van a provocar un daño. La antijuridicidad, toda conducta que causa daño es antijurídica para el nuevo Código Civil y Comercial. Obviamente que van a provocar un daño, pero lo están haciendo para salvar las vidas de los tripulantes del barco. Eso es el estado de necesidad como causal de justificación que, reitero, exime de responsabilidad, no tiene nada que ver con esta necesidad carencial de respuesta a necesidades básicas para la supervivencia o para para responder a algunas situaciones de salud, entre ellas que se nos puedan presentar y que no podemos solventar. Y después tenemos el elemento objetivo, que es la desproporción de las prestaciones. Pero fíjense ustedes que la primera parte del artículo habla de que el que explota el estado de inferioridad del otro obtiene una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. ¿Qué quiere decir que no tenga justificación? Porque a veces la desproporción de las prestaciones puede estar justificada. En el ejemplo que les di del autor francés, de Sarget, hay desproporción entre el jardín cultivado y el precio obtenido por ello, el pago obtenido por ello, pero lejos había intención de explotación. Y lo mismo yo les comentaba a los chicos, puede haber situaciones en que una persona pague un precio irrazonable por algo, de repente un libro que perteneció a un autor, bueno, que siguen, u objetos que pertenecieron a ídolos de distintas características, porque puede ser desde un trofeo, una camiseta de fútbol, lo que fuere, y de repente como yo quiero tener la primera guitarra que utilizó o con la que tocó en un recital, no sé, quien quieran ustedes, porque podemos ir desde Bob Dylan hasta Cita Rosa, es lo mismo, pago una enormidad que la guitarra en sí como instrumento no lo vale, pero para mí tiene un significado especial que me hace pagar un precio absolutamente desproporcionado con el valor real de la cosa. Ahí la desproporción de las prestaciones tiene justificación, se dan cuenta, no hay nadie que me esté explotando, no estoy en un estado de inferioridad y entonces no se podría dar el tema de la justificación, no se podría dar la nulidad por vicio de lesión. Lo segundo que quiero resaltarles para que se fijen, en el primer párrafo se habla de ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada. Y en el segundo dice que se presume que existe explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones. Durante mucho tiempo antes, y mantuvieron el texto, los autores del código, se discutió si evidente y notable era lo mismo, porque en uno el adverbio es evidentemente y en el otro el adjetivo es notable. Algunos autores decían que sí, que eran utilizados como sinónimos, pero en realidad no es así. Denme un segundo, por favor, chicos.
Les decía, evidente no es lo mismo que notable. A una desproporción evidente puede arribar el juez, a la convicción de que se ha producido una desproporción evidente, puede arribar el juez luego de todo un proceso probatorio en un expediente que le revela o lo persuade de que realmente hubo desproporción de las prestaciones. Porque no olvidemos esto, para discutir la nulidad de un acto jurídico por el vicio de lesión, lo vamos a hacer necesariamente en un ámbito judicial, ante un juez que va a tener que resolver la cuestión. Entonces, lo evidente, a la evidencia de la desproporción, el juez puede arribar a lo largo de todo un proceso. Lo notable es lo que se advierte a simple vista sin ninguna necesidad de comprobación adicional. Se advierte a simple vista que hay desproporción de las prestaciones. Ejemplo, un chalet de determinado valor, acá en el barrio de Los Troncos o Playa Grande, se vende a $20.000. No necesito una tasación, del martillero, del colegio de martilleros, para darme cuenta que hay desproporción de las prestaciones. Después veré si corresponde o no declarar la nulidad del acto jurídico. En ese supuesto, en caso de notable desproporción de las prestaciones, la ley me autoriza a presumir la explotación. ¿Por qué la explotación? Porque claramente es el elemento subjetivo más difícil de probar. Cualquier elemento subjetivo tienen dificultades, cualquiera sea, tienen dificultades probatorias porque estoy en el ámbito interno del sujeto. Con lo cual, probar el ánimo de explotación o de aprovechamiento en la otra parte es muy difícil. Y entonces la ley me da esta facilidad a través de la presunción, que es, se presume que hay explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones, o sea, advertibles a simple vista. Ahora, acá viene la discusión que no está zanjada porque hay diferencias jurisprudenciales y doctrinales al respecto. Hay autores como Moisés de Fanés y como el mismo Rivera que dicen, ojo, la notable desproporción autoriza a presumir la explotación, pero el que promueve la acción de nulidad tiene que demostrar el otro elemento subjetivo, porque para algo la figura tiene dos elementos subjetivos. ¿Qué va a tener que demostrar? El estado de necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia. Me olvidé de decirles que era debilidad psíquica, ahora vuelvo, e inexperiencia. En cambio, otro sector de la doctrina, entre ellos Zanoni, Eduardo Zanoni, en un libro, ya creo que se los he mencionado, maravilloso, que se llama Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos, cuando habla de la ineficacia del negocio lesivo, Zanoni dice, pero, momento, si la notable desproporción me autoriza a presumir la explotación no se puede predicar en abstracto. Si hay explotación de algo. ¿Qué es ese algo? La necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra parte. Reitero, hay diferencias no solo doctrinarias, sino jurisprudenciales. Esto no es una posición unánime. Ustedes fíjense qué importancia tendría el elemento objetivo, la nota, cuando es notable la desproporción, que según esta segunda teoría me autorizaría a presumir no solo el elemento subjetivo explotación, sino también el otro, el estado de inferioridad del lesionado. Esto no quiere decir que al promover la acción de nulidad, esta víctima, o quien se dice víctima de la lesión, no tenga que invocar y ofrecer prueba tendiente a acreditar que efectivamente se encontraba en alguno de los tres estados: necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia. No quiere, no lo libera de invocar, no es que puede promover una demanda diciendo, considero que la desproporción es notable y por lo tanto se pueden presumir la explotación y el estado de enfermedad. No, se lo van a rechazar a esa demanda. Pero él, por más, los invoca a los elementos subjetivos, ofrece pruebas sobre ellos, pero luego el juez va a tener la posibilidad de presumir uno de ellos si es que la prueba está no es lo suficientemente concluyente en orden a la configuración
del elemento subjetivo explotación. Son discusiones doctrinarias al respecto, pero bueno, después el artículo no es tan zanjado porque es al día de hoy que hay diferencias tanto doctrinarias como jurisprudenciales. Ustedes van a ver tribunales que resuelven de una manera y de otra. En la generalidad de los casos, cuando hay una notable desproporción que autoriza a presumir la explotación, va a haber elementos de los cuales el juzgador, o sea, el juez, extrae que también se configuró el elemento subjetivo que debe reunir la parte lesionante. Después el artículo continúa diciendo que la desproporción tiene que tenerse en cuenta o valorarse al momento de la celebración del acto y subsistir al momento de la promoción de la demanda. Porque Rivera dice que está bien subsistir al momento de la promoción de la demanda porque la cosa puede haberse valorizado y entonces en ese caso no existiría la desproporción. Pero ojo, la cosa se puede haber desvalorizado o puede haber perdido absolutamente su valor por culpa del adquirente. Imaginen a alguien que, explotando mi situación de necesidad, adquirió un inmueble y no le hizo actos de conservación, ni mejoras necesarias, ni útiles de ningún tipo. El techo empezó a lloverse, no lo arregló, hubo humedad, no arregló las paredes, pérdidas de agua, no las arregló. Obviamente, en ese caso va a tener una pérdida de valor tan grande que al momento de la promoción de la demanda probablemente no se mantenga la desproporción, pero fue por culpa de la otra parte. O sea que es discutible este requisito de la ley lo exige, no hay duda de ello, pero la justicia de la exigencia del requisito habría que analizarla en cada caso concreto. Y después, si ya terminamos, porque son 4:30, las acciones. Se puede pedir la nulidad del acto jurídico o la modificación, un reajuste, fíjense ustedes, que les dice reajuste equitativo del convenio. ¿Qué quiere decir acá? Se va a mantener, si la parte víctima de la lesión directamente promueve la acción de reajuste, ahí no se va a declarar la nulidad del acto, sino que la discusión va a estar centrada en el quantum. ¿Cuánto es el dinero que la otra parte tiene que integrar como para restablecer el equilibrio de las prestaciones? Esto desde el punto de vista del que inicia la acción. Pero ojo, porque la víctima de lesión puede promover una acción de nulidad porque no quiere saber nada, quiere dejar el acto jurídico sin efecto y que le devuelvan la cosa entregada y ella devolver el dinero, si fue una compraventa, pero resulta que la otra parte, al contestar la demanda, ofrece un reajuste equitativo del convenio. En ese caso, se transforma la acción de nulidad en acción de reajuste porque lo que la ley quiere es mantener la validez de los actos jurídicos. Solo se transforma en acción de reajuste si es ofrecido por el demandado al momento de contestar la demanda. Algunos autores consideran también que si la demanda es de nulidad, el demandado, supuesto lesionante, podría contestarla, o sea, para que se rechace la nulidad, diciendo no hubo explotación, o no estaba en estado de inferioridad, o no hubo desproporción, o esa desproporción tiene justificación, todas las defensas que podría intentar, y subsidiariamente ofrecer el reajuste, efectivamente, ¿para qué? Para mantener la validez del acto jurídico. Después lo último, estos tienen, reitero, van a tener toda la charla, yo les señalé los aspectos más puntuales de la lesión, tienen que ver el video del doctor Pellier, pero después el plazo de prescripción de la lesión, esto sí se modificó, de nuevo tienen que ir 2562 y 2563, es el inciso F, creo, la lesión, 2 años desde que se hicieron exigibles las obligaciones de la víctima de la lesión, o sea, desde que tenía que cumplir el contrato. Déjenme ver, 2563. En la lesión, desde la fecha en que la obligación a cargo del lesionado debía ser cumplida.
o sea, desde que tenía que cumplir esas obligaciones. En el código anterior eran 5 años desde el momento de la celebración, y el momento de la celebración para el inicio del cómputo es absolutamente errado, porque se imaginan que yo no me advierto, no me doy cuenta, y la otra parte no me exige el cumplimiento de las obligaciones todavía, y pasa el plazo de prescripción, y yo no puedo, se me pasa el plazo para iniciar la acción de nulidad. Ahora es desde que las obligaciones deben ser cumplidas, o sea, desde que se produce el vencimiento o me exigen el cumplimiento. Bueno, chicos, nos vemos el martes que viene. Vamos a empezar, si Dios quiere, con nulidades. Chao, que les vaya bien. Chao, gracias. Saludos, chao, chao, gracias, Buen fin profe. de semana. Gracias igualmente.